Ujú. A ver, una pregunta, así, de primeras. ¿Se puede hacer crecer una flor? Pues hombre, parece una pregunta bastante sencilla. Claro, la respuesta es obvia, ¿no? Coges una semilla, le das agua, sol y ya está. Pero si le damos una vuelta, ¿qué es exactamente esa fuerza invisible que organiza todo eso? ¿Esa inteligencia, quieres decir? Eso, esa que convierte un punto seco en un ser vivo. No es algo que controlemos, ¿eh? Simplemente ocurre. Pues justo de ahí, de esa idea, es de donde tira del hilo el libro que vamos a analizar hoy. De esa fuerza que no vemos, pero cuyos resultados son, bueno, innegables. Hablamos de La fuerza del espíritu de Wayne Dyer, y hoy nos vamos a sumergir en su afirmación más, yo diría, radical. Desde luego. Que existe una solución espiritual para absolutamente todos los problemas. Nuestra misión va a ser desgranar esto a fondo. O sea, ¿qué significa espiritual en este contexto? Claro. Que es un problema para él. Exacto, ¿cómo se atreve a redefinirlo? Y sobre todo, ¿qué pasos prácticos propone para conectar con esas soluciones? Porque la premisa de base es que los problemas no son lo que parecen. Esa es la clave de todo el planteamiento. El autor parte de la idea de que el universo es energía. Energía vibrando a distintas frecuencias. Vale. Los problemas, las preocupaciones, la enfermedad, todo eso, según él, son manifestaciones de energía densa, de baja frecuencia. Y el espíritu, o esa fuerza de la flor que decíamos, sería justo lo contrario, la energía de la frecuencia más alta y rápida que existe. Así que el objetivo no es luchar contra el problema en su nivel, sino aprender a cambiar nuestra propia frecuencia para que la vibración superior del espíritu, por así decirlo, disuelva la inferior. Vale, pues vamos a meternos en faena. El libro propone un método de 3 pasos que se inspira en parte en los Yoga Sutras de Patanjali. Los antiguos Yoga Sutras, sí. Y el primer paso, que fíjate suena sencillísimo, pero se describe como el más difícil de todos, es simplemente reconocer. Así es. Y es el más difícil porque choca con toda nuestra educación, con todo nuestro condicionamiento. Estamos programados para creer solo en lo que podemos tocar, medir, razonar. Exacto. Y este paso te pide superar eso y admitir, aunque solo sea como una posibilidad, que existe una fuerza invisible capaz de solucionar problemas. Me parece interesante que no exige una fe ciega desde el principio. No, para nada. De hecho, la afirmación práctica que sugiere es algo como: puede que no sepa exactamente cómo encontrar la solución espiritual, pero reconozco que existe. Es como abrir una rendija, ¿no? Totalmente. No es creer, como dices, es dejar de no creer. No se trata de convencerse, sino de dejar de resistirse a la posibilidad. Dyer lo compara todo el rato con el misterio de la vida. Claro. Nadie puede explicar con un bisturí qué es la fuerza vital, pero todos reconocemos que está ahí. Que funciona. Pues este primer paso es aplicar esa misma lógica a los problemas. De acuerdo, abrimos esa puerta, reconocemos la posibilidad. Y luego, el segundo paso es la percepción. Y aquí el libro insiste en que esto ya no es un juego mental. No, aquí ya es una experiencia. Es el salto del intelecto al sentimiento. Ya no es razonar sobre la fuerza, sino empezar a sentirla. Correcto. La sugerencia es empezar a actuar como si ya estuviéramos recibiendo esa guía. Visualizarlo, sentirlo, eliminar la duda. El texto afirma que el simple deseo silencioso de percibir el espíritu es suficiente para que el proceso se ponga en marcha. Utiliza una analogía que me parece que ayuda a entenderlo, la de imaginarse como un imán, Ajá. que por un lado atrae esa verdad que has reconocido, pero que a la vez es atraído por un campo magnético mucho mayor, que te tira hacia arriba. Precisamente. Es un movimiento en dos direcciones. Es pasar del sé que esto podría existir a empiezo a sentir que esto es real para mí. Es una transición, claro, Crucial. del reconocimiento a la experiencia personal. Y eso nos prepara para el tercer y último paso. ¿Qué es la reverencia? Entonces, primero reconoces la posibilidad, luego intentas sentirla y... ¿qué haces cuando sientes esa conexión? ¿Cómo se mantiene? Supongo que ahí entra esto. Ahí es. La reverencia se describe como comulgar serenamente con la fuerza espiritual. En este estado, la sensación de ser un individuo separado o luchando solo contra el mundo se desvanece. Te percibes como parte de esa fuente universal o de Dios. Llámalo como quieras, sí. El libro menciona a Abraham Lincoln, que ante los problemas abrumadores de la guerra civil, decía que a menudo se ponía de rodillas porque no sabía a dónde más acudir.
Era un acto de rendición, de humildad. La famosa frase, déjate ir y déjalo en manos de Dios, captura la esencia de este paso. Hay una parábola en el libro sobre esto que es muy gráfica, la del discípulo que no puede dejar de pensar en su búfalo. Así, es buenísima. Y el maestro le dice, ya que no puedes quitártelo de la cabeza, medita en él. Y el discípulo lo hace con tal intensidad que se identifica tanto con el animal, que acaba creyendo que es el búfalo. Hasta el punto de que cuando el maestro lo llama responde, no puedo entrar, mis cuernos no caben por la puerta. Y el maestro en lugar de regañarle sonríe y le dice, espléndido, has conseguido ser uno con el objeto de tu concentración. Ahora haz lo mismo, pero concéntrate en Dios, y lo conseguirás. El mensaje es que la reverencia es ese estado de unión total, ¿no? Dejas de ser tú pidiendo ayuda a algo externo. Para convertirte en parte de la solución misma. Vale, y aquí es donde el planteamiento del libro se vuelve realmente rompedor y, bueno, para mucha gente difícil de aceptar. Redefine por completo lo que es un problema. Totalmente. Porque si sigues la lógica de estos 3 pasos, llegas a una conclusión inevitable. Si somos parte de una fuente perfecta, ¿cómo podemos tener problemas? Esa es la cuestión. La idea central que postula es que solo tenemos un problema real, la creencia de que estamos separados de esa fuente. Pero como esa separación es, según el autor, imposible, se deduce que los problemas son, en esencia, ilusiones. ¿Errores de pensamiento? Exacto. Ya, pero, a ver, esto choca frontalmente con la experiencia diaria. Si no tengo dinero para el alquiler o me diagnostican una enfermedad, ese problema se siente muy, muy real. Es una objeción fundamental, claro. El libro no niega la experiencia del dolor o la dificultad. Lo que cuestiona es su naturaleza y su origen. ¿Cómo lo explica? Usa una analogía matemática muy clara. Si dices que 2 más 2 son 7, has creado un error. Pero ese error no tiene sustancia propia. No es una cosa. No tienes que luchar contra el 7. No. Simplemente introduces la verdad, que 2 más 2 son 4, y el error desaparece solo. Propone tratar los problemas igual. No son entidades a las que atacar, sino ausencias de verdad que se corrigen aplicando la energía superior del espíritu. O sea que no se trata de negar que la cuenta del banco está vacía, sino de corregir el pensamiento de separación y escasez que, según esta filosofía, ha permitido que eso se manifieste. Exactamente. Esto conecta directamente con conceptos de la filosofía oriental como el Maya, la idea de que el mundo material es en gran medida una proyección de la mente. Claro, Dyer lo simplifica diciendo, si tu mente tiene el poder de crear lo no bueno, también tiene el poder de no crearlo. Y para entender cómo, introduce un marco energético con 3 niveles de consciencia. Sí, los puntos A, B y C. Vamos a verlos. El punto A es la frecuencia más baja, la conciencia del ego. Aquí uno se siente totalmente separado. Hay competición, miedo y la propia valía se mide por lo que se tiene, lo que se hace. O lo que otros piensan de ti. La energía de la escasez. Eso es. Luego está el punto B, la conciencia de grupo. Es un paso por encima, pero sigue basándose en la separación. Es el nosotros contra ellos. Mi familia, mi equipo, mi país. Contra los demás. Exacto. Los conflictos aquí se ven como algo normal e inevitable. Y finalmente, el punto C, que es la frecuencia más alta, la conciencia de unidad, o conciencia de Dios, la llama. En este nivel la separación desaparece. Ves esa fuerza vital, ese espíritu, en todo y en todos. No hay enemigos. El impulso principal deja de ser dame, quiero, y se convierte en ¿cómo puedo servir? Y en esa frecuencia, la noción misma de problema se disuelve. Se transforma, sí. El libro menciona aquí un poema de Rumi, La casa de huéspedes, que lo ilustra muy bien. Seoso, sí. Anima a dar la bienvenida a cualquier emoción, alegría, depresión, malicia, como si fueran visitantes, porque cada uno ha sido enviado como guía desde el más allá. Supongo que esa es la actitud en el punto C, ¿no? Ver todo lo que llega no como un ataque, sino como información. Es una forma poética y perfecta de describirlo, sí. En esa conciencia todo lo que sucede tiene un propósito. Es un cambio de percepción radical. De acuerdo. La filosofía es potente, pero vayamos a lo práctico. Si todo es energía y pensamiento, ¿cómo se usa eso para, no sé, conseguir un trabajo o mejorar una relación? El autor da una especie de fórmula, ¿verdad?
Sí. El principio que lo rige todo es serás lo que pienses. Y a partir de ahí, describe un proceso de 4 pasos que, según él, siguen las personas que consiguen lo que se proponen. Los llama los 4 de verdad. Como si hubiera que repetirlo 4 veces para darle énfasis. Justo. El primero es el deseo. Parece obvio, pero todo tiene que empezar con un anhelo claro. Ojalá pudiera conseguir esto. El segundo es pedir, que no es pedir como un mendigo, sino reconocer que no estás sola en esto, es solicitar la ayuda de esa fuerza universal. Abandonar la arrogancia del yo puedo con todo, sí. El tercer paso me parece el más decisivo, la intención. Aquí es donde uno asume la responsabilidad total. No es un a ver si hay suerte, es un compromiso interno inquebrantable, casi como un contrato con lo divino. No hay espacio para la duda. Y el cuarto es la pasión, que es el motor, un ardiente deseo interno que ninguna crítica o contratiempo pueda apagar. Una llama interior que arde sin vacilar. Vale, desearlo, pedir ayuda, comprometerse con la intención y mantener la pasión. Suena un plan de acción bastante sólido. Pero aquí viene el giro. La advertencia crucial, que me parece la parte más importante y quizás la más difícil de aplicar del libro. La otra cara de la moneda. Exacto. Esta ley funciona en ambas direcciones. También conseguirás aquello que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no quieres. Y aquí es donde, según la fuente, la mayoría de la gente tropieza y se queda atascada. Gastamos una cantidad ingente de energía mental precisamente en aquello que nos aterra. El libro da ejemplos que nos tocan a todos. Pensar constantemente en la enfermedad que no quieres tener. Obsesionarse con la falta de dinero visualizando las facturas que no puedes pagar. O aferrarse a lo que siempre ha sido, reviviendo mentalmente una y otra vez fracasos pasados y garantizando con ello que se repitan. Es que es un mecanismo mental muy humano. La preocupación es, en esencia, meditar sobre lo que no queremos que pase. El autor lo resume muy directo. La energía fluye hacia donde va la atención. Y si tu atención está clavada en el problema, en la carencia o en el pasado, estás regando exactamente esas hierbas. La solución espiritual exige un cambio deliberado de enfoque. Hay una anécdota personal del autor en el libro que lo clava. Cuenta que estaba en un hotel, tarde, muerto de hambre y todo estaba cerrado. Se empezó a enfadar, a frustrar, a pensar en el mal servicio. Estaba totalmente enfocado en lo que no quería, invirtiendo toda su energía en el problema, fortaleciéndolo. Justo. Pero entonces dice que se dio cuenta. Paró en seco, respiró y cambió su energía. Dejó de pensar en la frustración y se centró en una única y clara intención. Voy a conseguir un bocadillo. Sin saber cómo, pero con total certeza. Y al salir del ascensor, se encontró de frente con un camarero que estaba retirando un buffet entero de una sala de conferencias. Y el resto es historia, claro. El camarero, al enterarse de que Dyer venía de un evento similar, le dijo, «Por favor, sírvase lo que quiera, y vamos a tirarlo todo». Consiguió no solo un bocadillo, sino una cena completa, gratis y sin esfuerzo. Ahí está. Vale, el ejemplo del bocadillo es genial, pero suena un poco a casualidad, ¿no? A estar en el lugar adecuado en el momento justo. Bueno, la respuesta del libro sería que no existen las coincidencias. En el momento en que él cambió su frecuencia interna, De la frustración a la certeza. se volvió receptivo a una solución que ya estaba ahí. El camarero con el buffet iba a estar allí de todas formas. La diferencia es que, en su estado de enfado, probablemente ni se habría fijado. O lo habría ignorado. El cambio de energía interna le permitió ver y atraer la oportunidad. La solución espiritual no siempre es que aparezca algo de la nada, sino tener la frecuencia para percibir la solución que ya está presente. Entonces, resumiendo todo este viaje, la propuesta de Dyer es un cambio de paradigma total. Dejar de ver los problemas como muros de hormigón y empezar a verlos como fantasmas. Como ilusiones creadas por una mente que ha olvidado que es parte de algo más grande. Y por consiguiente, la solución nunca está en coger un martillo para derribar el muro. Porque no es real. La solución es encender la luz, elevar nuestra propia frecuencia a través de esos 3 pasos, reconocer, percibir y reverenciar hasta que la oscuridad del problema simplemente no pueda coexistir con esa luz. Se trata, en el fondo, de un entrenamiento mental y espiritual. Pasar de una conciencia de ego y escasez a una de unidad y abundancia. Dejar de malgastar el increíble poder de la atención en lo que tememos y enfocarlo con intención clara en lo que deseamos crear.
sabiendo que estamos conectados a esa fuente que, según el autor, tiene un suministro infinito. Es un replanteamiento completo, no tanto de la realidad, sino de nuestra relación con ella. El libro termina con una cita de Shakespeare, que creo que es la reflexión final perfecta. Ve a tu interior, llama allí y pregunta a tu corazón lo que no sabes. Muy buena. Quizás la solución no está en buscar más respuestas fuera, en analizar cada detalle hasta la extenuación. Quizás está en cambiar la pregunta y, sobre todo, la frecuencia desde la que preguntamos. Cambiar el propio estado interior. Eso es. ¿Qué pasaría si, ante el próximo problema, grande o pequeño, nuestra primera acción, antes de hacer nada, fuera simplemente dedicar 2 minutos a cambiar nuestro estado?